Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la licenciada en Educación Preescolar y Primaria, Azucena González Muñoz, quien es mi mamá. Y pues, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de poder ayudarte. Bueno, actualmente se sabe que la situación de los maestros en el país y a lo largo de los años, la verdad es que ha ido empeorando un poco. Y tú, quien ya llevas más de 20 años en esto de ser profesora y todo esto, eres la mejor opción para darnos a conocer un poco más de esto. Y estos 20 años que llevas ya de maestras han sido en preescolar y primaria. Y en 2011 y de 2011 a 2013 tuviste una escuela propia. ¿Es correcto? Sí, así es. Pues perfecto, comencemos. ¿Qué es lo más difícil hasta este momento de sobrellevar o de hacer dentro de tu vida profesional, ya sean los alumnos, los maestros o los papás? Bueno, siempre ser maestro es un reto porque se tiene que estar uno preparando, tenemos que ir actualizándonos respecto a todo, a los planes y programas oficiales, así como las nuevas tendencias educativas, más ahora con todo esto de la pandemia. Y dentro del trato directo con las personas, lo más difícil es tratar con los padres de familia, ni con los docentes ni con los alumnos, es con los padres de familia. Ok. ¿Consideras que en México, tanto de forma interna en las escuelas, o sea, hablando de directivos, profesores, compañeros de trabajo, como de forma externa, los papás, los alumnos, valoran realmente la profesión de ser profesor? No, desafortunadamente, al menos en nuestro país, no es valorado como debiera la profesión de ser docente, ya que es una gran responsabilidad. Desde el nivel preescolar, primaria, te hablo de preescolar y primaria porque es lo que yo manejo, pero en secundaria, preparatoria y universidad, lo mismo. Sin embargo, no es valorado ni socialmente, ni es reconocido o remunerado económicamente como se debiera, ya que un docente no solo trabaja las horas que está frente al grupo, sino trabaja muchas horas que no está frente al grupo haciendo planes, calificando, etcétera, etcétera. Sí, justo como lo comentas, hasta el 2021 el INEGI y otras entidades federativas demostraron que los profesores, por lo menos a nivel educación básica, estudiaban, trabajaban más de 31 horas extras a la semana de lo que realmente tendrían que trabajar, por así decirlo, entre calificar exámenes, tareas, bla, 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 ¿no? Así es, hacer exámenes, checar cómo van los niños, cuáles son sus aprendizajes esperados, cuáles son sus niveles de desarrollo, de apropiación de sus aprendizajes esperados, qué es lo que hay que reforzar. Y aunque parezca, a lo mejor ustedes van a decir que es mentira, se hace un estudio niño por niño para ver cuáles son los aprendizajes esperados y cuál es el avance de niño por niño. Y todo eso requiere de muchas horas de trabajo fuera del aula. Justo hablando de este tema de, pues se podría decir que de los derechos de los profesores, no solo como personas, sino tal cual de su profesión, ¿crees que dentro de estas entidades como la SEP y otras, son respetados los derechos tal cual, o sea, de los horarios, ese tipo de cosas, el trabajo, bla, 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 o sea, todos los derechos que conlleva ser un profesionista? No, no, si en la Secretaría de Educación Pública, que es lo normado, lo regido por el gobierno, no se hace, en las escuelas particulares menos. Las escuelas particulares adquieren un registro para poder brindar el servicio educativo, que es una clave o un número de incorporación. Pero lo que no hace la Secretaría y debería de hacer es verificar que esas escuelas particulares brinden a los docentes, digamos que las condiciones mínimas laborales. Hay muchísimas escuelas en la Ciudad de México y por supuesto en todo el país que son particulares y que no le dan a los maestros ni seguro, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni nada. Y los maestros trabajan por necesidad. Entonces, este trabajo es de amor al arte y por necesidad. Claro. Desafortunadamente, entonces, en esas condiciones, pues difícilmente se están respetando los derechos laborales de los docentes. Retomando un poco el tema económico y pues justo el tema de las horas, etcétera, de trabajo, por lo menos hasta 2021 el ser profesor, tal cual, o sea, maestro, era de las 10 profesiones peores pagadas en México. Entonces, Sí, efectivamente, hay muchos técnicos que ni siquiera tienen una licenciatura que ganan igual o más que un docente.
Incluso un comerciante puede ganar mucho más que un docente. Sí, y eso la verdad es que nos pone en mucha desventaja respecto a otros países, porque se sabe también que hay muchísimos otros países en donde la educación sí es uno de los mejores pagados. Sí, efectivamente. Ojalá fuera así de valorada nuestra profesión aquí en nuestro país. Perfecto, pues por último, nada más para ir cerrando, ¿consideras o tú recomendarías a otras personas el ejercer y el estudiar esta profesión? Siempre y cuando lo deseen como vocación, porque esto es una vocación. Y la educación, el ser maestro, es un servicio. Si tú estás convencido de que naciste para eso, que eso te apasiona, te gusta y demás, adelante. Si piensas o quieres hacerte rico, definitivamente tienes que estudiar otra cosa. Ok, pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y pues esta fue la entrevista con la licenciada Azucena. Hasta luego.